es bueno. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Robaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 10 grados la temperatura actual, 24 la máxima que se espera para hoy. Arica, 19 la máxima, nublado. En Iquique también nublado, con 18. ¿Qué pasa en Coyhaique? Parcialmente nublado, con una máxima de 13 grados. Saludo a Puerto Montt, que tendrá una máxima de 15 grados. Y Temuco, 17. La Serena, Coquimbo, una máxima de 13 grados. Bueno, estamos ya en nuestro primer café, que lo vamos a compartir con las nuevas generaciones políticas de Chile. Gonzalo Blumel, director ejecutivo de la Fundación Avanza Chile. ¿Cómo te va, Gonzalo? Estamos con Diego Calderón, que es el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, y con Sebastián de Polo, el coordinador nacional de Revolución Democrática. Presidente, Hola, presidente. buenos días. ¿Presidente ya? Presidente. Hay que decirle presidente. Hay que cambiar esto. Presidente de Revolución Presidente de Polo. Oye, de Polo se está perfilando como una figura política de primera línea, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. Qué bueno. Nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado, a 15 años de la muerte de Jaime Guzmán. ¿Qué valores sustentan a los líderes de derecha? El libro Historia de la UDI, Generaciones y Cultura Política, 1973-2013, profundiza en la militancia del gremialismo, dirigido hoy por Hernán Larraín. Las investigaciones del historiador Víctor Muñoz Tamayo y publicada por Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Universidad Alberto Hurtado, acreditada 5 años en las 5 áreas. Ustedes, como que son más jóvenes, ¿ya tienen, ustedes cotizan en las AFP? Yo cotizo desde los, ¿Gonzalo Blumel? creo que 13, 14 años. ¿Cómo? ¿De los 13, 14 años? ¿En serio? No hace 13, 14, desde los 13, 14. A ver. Porque cuando Pero eso estaba es en el trabajo colegio, infantil, ¿no? Sí, Sí. había explotación en mi casa. Claro. No, cuando yo era muy chico trabajaba todos los veranos para juntar un poco de plata, para, no sé, ¿Sí? para ahorrar, para poder viajar, ¿Ya? para financiar mis cosas. Y trabajé la primera vez formalmente como a los 13, 14 años, me acuerdo, tengo guardada, hecho la primera colilla, el primer pago sueldo. Y ahí me metieron, sin mayor consulta, digamos, a una FP, y desde ese entonces estoy en Cuprum. Estoy cotizando desde ese entonces con algún tipo de regularidad, porque han habido periodos donde Ya. estaba estudiando fuera y cosas, pero sí cotizo. ¿Y tú, Sebastián de Polo? No, yo no cotizo ¿Pero cómo? porque soy independiente, y parte de los problemas que yo creo que vamos a conversar es que aquellos que somos trabajadores a honorarios o tenemos emprendimiento o cosas así como distintas, el sistema no da buena respuesta. De hecho, el cambio de la legislación que hubo entiendo que el 2004 o 2005, que hizo obligatoria la cotización para los independientes. El 2008, la reforma del el 2008, 2008, pero se ha postergado y ahora creo que quedó para el 2020. Sí. Entonces todos los años cuando uno hace la declaración de impuestos te preguntan, hasta ahora creo que este es el último año que te preguntan, y ahí empieza a ser obligatorio. Así que no tengo cotizaciones como la gran mayoría de los trabajadores independientes de este país. Bueno, ahora la presidenta anoche hizo un anuncio sobre ese tema, que se van a ocupar del tema de los independientes también. Claro. A ver, y Diego Calderón, ¿tú? No, lo mismo que Sebastián. Cuando he trabajado de independiente, así que no he cotizado nunca, no tengo FP, Pero eso es una cuestión de si ustedes hubieran querido, lo hubieran hecho. por supuesto. Ah, Claro. ¿por O sea, qué yo no? fui independiente Hubiésemos- y me metía, ¿cómo se llama? Previrred. ¿Ya? Y pagaba mensualmente mi cotización. Claro, Duele, uno si lo que puede pasa es que hacerlo de duele, si esa es la forma verdad. voluntaria. Y la mayor Claro. parte de los trabajadores honorarios independientes que tienen sueldos bajos, digamos, es una opción obviamente entendiblemente difícil. Bueno, anoche me imagino que escucharon a la presidenta de la República con sus anuncios. Ella dijo no basta enfrentar las situaciones más extremas. Hay incluso personas que han trabajado y hecho imposiciones por largos años y reciben o recibirán pensiones insuficientes, que es por eso han decidido, ¿no es cierto?, tomar este tema. Recordó la iniciativa de su gobierno anterior cuando hizo el Pilar Solidario, ahora en este gobierno la Comisión Bravo, que ella encargó para que se ocupara de este tema, y que dijo la presidenta: aquí no hay espacio para soluciones fáciles y las promesas sin fundamento.
Primero, fortaleceremos el carácter solidario del sistema. Nuestro sistema debe ser verdaderamente mixto y tripartito, incorporando el esfuerzo compartido de los trabajadores, los empleadores y el Estado. Por ejemplo, eso es un concepto y ahí empieza a desglosar. Y uno de los que más ha llamado la atención, ¿verdad?, es el aumento gradual en 5 puntos porcentuales de la tasa de cotización en un plazo máximo de 10 años. Eso con cargo al empleador, y el Estado hará su parte, pues es el principal empleador del país. Ese punto, ¿qué les parece? Hay quienes dicen, no, a 10 años, o sea, no, más rápido. Otros dicen, le parece muy bien porque es moderado. A ver, ¿cuál es la opinión de ustedes? Gonzalo Blumen. Yo, en términos generales, ¿cierto? No, sobre este punto, digo, el 5%. El 5% mayor cotización. Sí, Sí. A 10 años plazo. Sí, yo creo que está en el rango alto de lo que se estimaba que era razonable. Siempre el consenso fue entre 2 y 4 puntos de mayor cotización, porque el aumento de la tasa de cotización, para que la gente lo tenga muy claro, es un aumento del costo de contratar un trabajador, es un impuesto al trabajo, entre comillas. Entonces, en el fondo hay que compatibilizar la necesidad de fortalecer el ahorro de los trabajadores con el efecto que este genera en el mercado laboral. Yo creo que más allá de si son 5 o son 10 años, lo que hay que hacer en el fondo es un estudio a fondo para ver cuál es el impacto en el mercado laboral, sobre todo un mercado laboral que hoy día se está deteriorando. Nosotros estamos de acuerdo con que hay que subir la tasa de cotización, estamos de acuerdo con que sea a cargo del empleador, no estamos de acuerdo con que vaya íntegramente a un fondo colectivo, sino que parte fundamental sea para la misma cuenta del trabajador, pero sí que sea gradual, eso es súper importante. A ver, sí, Diego Calderón. Mire, yo creo que en general, primero destacar que el gobierno se hace cargo del tema. Esto no estaba como una prioridad dentro de las primeras prioridades del programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Este es un tema que estalla por un movimiento social en la última semana. Y obviamente destacar que el gobierno no le hace el quite, no lo patea para el próximo gobierno, sino que empieza a abordar medidas que son transitorias, pero que son importantes para el sistema previsional. Eso no obsta a que en el largo plazo, en la discusión presidencial que se viene, este tema va a ser el tema fundamental. Y es evidente que las posturas que asuman los candidatos van a ser relevantes a la hora de que los ciudadanos definan su opción presidencial. Ahora, ojo, que según las encuestas, el tema de salud es el que más le importa a la gente. Pero perdón, una preguntita para Diego. Diego. Se vincula porque tanto el tema de salud como el tema previsional dice relación con la seguridad social. A ver, Sebastián de Polo, desde Revolución Democrática. Oye, primero ser súper responsable de que lo que escuchamos anoche fueron 8 minutos todavía de anuncio, hay que ir al detalle. La letra chica. Claro, pero no solamente la letra chica, sino que de verdad esto tiene temas de diseño, políticas públicas de largo plazo, que son complejos. Entonces, y con esos 8 minutos de discurso vamos a estar hablando, yo decía, o discutiendo 8 años respecto al sistema previsional. 8 meses por lo menos. O sea, 8 meses los que quedan, pero... Claro. A mí, entonces, yo quiero distinguir dos como planos. Un plano que es más político, de lo que significa la señal y la discusión que se abre, y otro que es un poco más técnico. En el plano más político, a mí lo que me faltó... O sea, primero hay una crítica. Y la crítica que yo hago es que el gobierno tuvo el informe de la Comisión Bravo hace casi un año. Entonces, faltó proactividad en el gobierno para que esto no estallara como la movilización social. Entonces, la sensación es que es reactivo a una movilización social y que ahora, que obviamente que tiene, porque así es la movilización social en general, tiene demandas que son maximalistas, que son más grandes, porque es ciudadanía organizada que exige que haya un cambio. Entonces, cualquier cosa frente a eso, entonces yo creo que hay un error de gestión política de haber esperado que esta movilización ocurriera, porque hoy día se ve como mucho menor el anuncio. Claro, no nos olvidemos que había otros proyectos de ley, reformas muy de fondo, que estaban tal vez ocupando el tiempo de los parlamentarios, el tiempo legislativo, digamos, y todo eso. Pero a propósito, nombraste a la Comisión Bravo, pónganse los fonos porque ya estamos en contacto con el expresidente de la Comisión Asesora Presidencial en Pensiones, justamente David Bravo. ¿Cómo está, David? Muy buenos días. Hola, Cecilia, buenos días y buenos días a los panelistas. A ver, vamos a ir bien concreto. Esto de que se demoró el gobierno, como decía Sebastián de Polo, en tomar las indicaciones o el informe Bravo y hacer propuestas. Mira, yo señalé desde el principio que en realidad lo que faltó fue más comunicación del Comité de Ministros
a la ciudadanía para establecer exactamente en qué estaba y en qué horizonte estaba haciendo su trabajo. Más allá de eso, lo que vimos ayer es una propuesta que definitivamente no es marginal, es una propuesta bien sustantiva y que supera las expectativas de cuando se hablaba de que iba a haber una ley corta, una hoja de ruta. Lo que hay acá es una señal bien clara de una propuesta relevante para el cambio de pensiones, y ahí es donde habría que enfocarse a ver sus virtudes. David Bravo, y a todos ustedes les comento que como a las 10:30 más o menos va a hablar la ministra del Trabajo, también el ministro de Hacienda, y tal vez ya más aterrizar un poco más en detalle todo esto. Pero yo quería preguntarle a David Bravo si a partir de lo que escuchamos anoche, las propuestas del gobierno recogen lo que ustedes aportaron como comisión. Sí, yo me siento bastante conforme. Primero en términos generales, porque creo que la presidenta lo que está haciendo es poniendo básicamente la discusión en lo que es un sistema que es de carácter mixto de pensiones, y básicamente profundizando lo que fue ya el cambio que hizo el año 2008 y que se alejó de ese extremo que básicamente fue el sistema original de José Piñera, donde básicamente había una estrategia pura de ahorro individual. Pero también se alejó la presidenta bastante claramente del otro extremo de lo que es un sistema de reparto, y eso lo dijo bien claramente. Ahora, si uno lo mira desde ese punto de vista, la comisión casi completamente se alejó de eso. Pero claro, nosotros no nos pusimos de acuerdo exactamente sobre las características de este sistema mixto, cuánto había que hacer, cambiar. Sí nos pusimos de acuerdo en un conjunto de medidas específicas, varias de las cuales están acá, ¿cierto? Nosotros habíamos, por ejemplo, un incremento de 4 puntos en la cotización. La presidenta anunció un incremento de 5 puntos, que fuera de cargo del empleador, y que por cierto tenía que ser gradual. Eso de alguna manera está en lo que la presidenta anunció al decir que hay un horizonte de 10 años. Y así también con otras medidas. Ahora, interesante también el tema de las comisiones. En los periodos en que los fondos de un afiliado tengan rentabilidad negativa, las administradoras deberán devolver en su cuenta las comisiones cobradas durante ese tiempo. Y también el tema de, como usted mismo lo dice, no estuvieron totalmente de acuerdo. Hay como dos sectores en la Comisión Bravo, ¿no? Fue 50 y 50. Sebastián de Polo, eso es lo que tú querías justamente dar cuenta, a ver. Sí, hola David, ¿cómo estás? Sebastián de Polo por acá. Hola Sebastián. Oye, una consulta, ¿tú sientes que de las dos propuestas que ustedes entregaron, la propuesta A y la propuesta B, que tuvieron un voto de diferencia, ya entiendo yo, las soluciones o las propuestas que entrega la presidenta son más cercanas a la propuesta A o a la propuesta B? Mira, la verdad, yo al día siguiente de que entregamos el informe estoy bastante más en la línea de empezar a mirar las cosas que son comunes más que las cosas que son distintas, y yo lo digo porque creo que eso le hace bien al país. Por ejemplo, cuando uno tiene un sistema donde los empleadores contribuyen, el Estado aporta, los trabajadores aportan, ese es un sistema tripartito, y yo creo que en eso teníamos consenso, que lo llamáramos A, B, eso era un consenso. Lo mismo cuando hablamos del tema de la solidaridad. Una discusión relevante la tuvimos en la comisión respecto de si esa solidaridad se manifestaba solamente a través del pilar solidario o si en realidad también tenía que venir de las cotizaciones. Y fíjate que si tú miras las propuestas, las recomendaciones específicas, la gran mayoría de nosotros, independientemente que fuéramos por la propuesta más global A o B, estuvimos de acuerdo en que esa mayor cotización tenía que ir una fracción de eso, al menos, a un fondo solidario. Entonces, tenemos un consenso respecto a que tienen que incrementarse los grados de solidaridad del sistema.
El resto yo creo que más bien tiene que ver con juicios distintos respecto de la conveniencia o inconveniencia y los impactos negativos que podría tener moverse en una dirección o en otra. Claro. Y en ese sentido creo que esa es la forma como yo miraría esto. Por cierto, creo que el único norte que deberíamos tener todos, y yo estoy seguro que lo tenemos también los que estuvimos dentro de la comisión, es que en definitiva las pensiones, los montos de las pensiones tenían que ser significativamente mayores, en eso no había ninguna duda. Nosotros no quisimos hablar con ningún eufemismo, hemos dicho en todos los tonos que las pensiones son bajas, iban a ser bajas, si nada se hacía. Entonces, acá hay una cuestión empírica. Nosotros vamos a poder implementar medidas y vamos a poder ir evaluando cómo esas medidas van impactando las pensiones. Nos acostumbramos tal vez a que el sistema de pensiones se mueve una vez y no se toca más, y eso creo que es incorrecto. Entonces, pero es fundamental hacer algo hoy día. Y la presidenta habló en un tono de buscar un acuerdo, un pacto, y creo que eso también es novedoso. Y creo que hay mucho espacio para llenar los detalles. Creo que hay muchos detalles que faltan. Por ejemplo, ¿cuántos de estos 5 puntos van a ir? Si van a ir a cuentas individuales, si van a ir a... ¿Cuánto van a ir a un fondo? Un fondo como el Fondo Solidario Cesantía, por ejemplo. Faltan muchos detalles, o a lo mejor claro, algunos de estos detalles se dejaron un poco en el aire precisamente para que sean objeto de la discusión. Entonces hay mucho espacio para que tal vez todos podamos participar en estos elementos. Y también es cierto que hubo temas que la comisión no abordó, y que sí los puso la presidenta. Por ejemplo, este tema de las comisiones que se devuelven cuando las rentabilidades son negativas. Ese tema nosotros no lo pusimos como propuesta, no tuvimos consenso, ni tampoco tuvimos el tiempo para entrar más en detalle en ese tipo de cosas. Pero vista la discusión hoy día, esto parece algo bastante razonable. Ahora, que haya más simetría. Gonzalo Blumel. David, hola. Gonzalo Blumel. Hola, de Avance Chile. Te quería hacer una pregunta bien puntual que da la impresión de que la gran diferencia entre lo que plantearon ustedes en la propuesta, digamos, que fue de mayoría, quiere aumentar la tasa de cotización en 4 puntos, y de esos 3 puntos iban para las cuentas de los trabajadores y 1 punto para un fondo colectivo. Da la impresión de que esa es la principal diferencia, porque hoy día la presidenta lo que está proponiendo es subir 5 puntos la tasa de cotización, pero al parecer, todavía no se conoce el detalle, la totalidad iría a un fondo colectivo para mejorar las cotizaciones de los trabajadores más vulnerables actuales y de los trabajadores más vulnerables futuros. Yo sé que la redacción todavía no está clara, pero da la impresión de que está encaminado en esa línea. A ver, lo que dijo la presidenta, una parte de él permitirá aumentar las actuales pensiones y otra parte será destinada a lograr más equidad en las pensiones futuras de los actuales trabajadores que cotizan. Claro, entonces da la impresión de que la totalidad de ese aumento iría a esta administración una parte. No, es que la parte previa, justamente ese párrafo, es lo que establece un poco la duda. Entonces, mira, la parte de mayores pensiones futuras se puede lograr con recursos que van a la cuenta individual, o bien con alguna otra modalidad de fondo solidario que no se gasta de una vez. Esa es mi pregunta. Entonces, a juicio tuyo, efectivamente no sabemos qué es lo que ahí se establece. Si tú miras el informe de la comisión y miras las votaciones, nosotros nos pusimos de acuerdo en incrementar en 4 puntos la cotización, pero luego en cómo se distribuye no hubo, había bastante distribución. Tal vez lo que más se nombró, pero no fue la mayoría, es que unos pensamos que la mitad debería ir a cuentas individuales, la otra mitad a un fondo solidario, pero hay quienes estaban en ese rango. La mayor parte, la gran mayoría dijo deberíamos poner esos recursos en ambas, en un fondo solidario y
y también en cuentas individuales la proporción... Y esa sigue siendo tu visión, digamos, hoy día, que parte debiese ir a la cuenta y parte al fondo colectivo. Sí. Insisto, Sí, el discurso Ahora, dice, ojo con una esto, parte perdona. de él permitirá aumentar las actuales pensiones y otra parte será destinada a eso- lograr más equidad. Entonces te está diciendo, una parte va a ir para la cuenta individual y otra parte para... Sí, Que es la distribución. de claro. esa- Claro, de ese perdona, 5%. déjame agregar algo más, porque hay algo que tampoco se ha dicho, porque no está explícito. Se habla de fortalecer el pilar solidario, cosa que yo creo que tal vez porque hay mucho consenso en eso, pero no se dice exactamente cómo. Claro, exactamente. Nosotros sugerimos que parte de ese fortalecimiento implicar incorporar a no solamente al 60% de la población, sino que al 80% de la población al menos. Básicamente lo que nosotros visualizamos, y eso de nuevo es consensuado, es que en realidad deberíamos ir caminando hacia un sistema de pensiones que tiene este pilar con algo de carácter lo más universal posible. Es un pilar que además está integrado con el pilar de ahorro individual. Claro. De manera, creo yo, bastante virtuosa. Por lo tanto, cuando a alguien le dicen, mire, estos recursos van a ir a un fondo solidario, en realidad, claro, si esto fuera solamente para pagar para pagar pensiones a personas que están en situación de pobreza, uno lo podría ver como algo lejano, si está de la mitad de la distribución para arriba. Pero si uno en realidad piensa que el sistema de pensiones solidario va a cubrir al grueso de la población, en realidad también son recursos que establecen ciertas garantías para todos. Claro. Ahora, Y de alguna manera, digamos, todos lo vamos a sentir mucho más cercano. última pregunta, David Bravo. Bueno, Sí. Un segundito, Diego. Yo quería preguntarle a David si ustedes en la comisión abordaron el tema de los sistemas de pensiones de las Fuerzas Armadas y del Orden. Porque la presidenta dijo, revisaremos la legislación que regula los otros sistemas de pensiones que existen en el país para evitar distorsiones, pero no se pronunció sobre ese punto. Claro, nosotros también incorporamos una recomendación, la última, la 58, que básicamente quiso dejar en claro que a nosotros no nos parece que haya dos sistemas de pensiones. Pienso que la realidad después que generó toda esta indignación de las personas, de alguna manera mostró que era un tema que había que haber abordado también hace tiempo, como son las cosas en la vida Claro. social. A veces se gatillan por determinado evento específico. La presidenta también lo mencionó. Claro, esta no es una medida, esta no es una ley corta, o sea, esto requiere entrar de manera importante a hacer una reforma. Uno no se imagina haciendo cambios de nuevo que afectan de un día para otro, pero tienen que afectar de alguna manera a los nuevos afiliados a estas cajas, de manera tal de que haya un solo sistema, porque la fuga de recursos es bien fundamental. Entonces, este sistema tiene que acotarse. Y por otro lado, la señal de que todos los chilenos tenemos que tener un mismo sistema de pensiones, con las mismas reglas, bien relevante, aunque no estuvo coordinado, me imagino, pero bien impresionante que se haya también pronunciado la Contraloría el mismo día que la presidenta Claro. y sus anuncios, Sí. abordando Ya vamos a parte hablar, de la sí, discusión. que la Contraloría con ese informe que las pensiones en gendarmería de 11 personas, entre ellos Miriam Olate, no eran correctas. Ilegales, además. No eran legales, pero a mí me llama la atención por qué tomó... Bueno, ese vamos a hablar después. Claro. Diego Calderón. Sí, yo Y solamente nos vamos a una comercial. muy breve consulta. Lo que pasa es que es evidente, y yo quiero insistir en esto, que esto es prácticamente como una agenda corta previsional, porque la discusión de fondo debiese ser parte de la discusión de un próximo gobierno. En ese marco, dentro de la propuesta que propuso la presidenta, ¿tú crees que falta alguna que es importante incorporar en este Claro. marco de corto plazo? Mira, yo pienso que lo que la presidenta hizo ayer es bien ambicioso y creo que supera con creces lo que pueda llamarse una ley corta. Básicamente está invitando a un pacto, ¿no? Es bien relevante. Tal vez voy a cortar el teléfono y los voy a escuchar a ustedes porque tengo ganas de saber qué es lo que piensan al respecto. Creo que acá hay está poniendo la pelota en un terreno donde en su
últimos meses de gobierno, su último año y medio, está proponiendo un tema sobre el cual generar consenso. Si efectivamente se genera un consenso para que estos cambios sustantivos estén presentes, eso le va a dar una cierta estabilidad al sistema y nos va a dar a todos la seguridad de que estamos haciendo algo muy sustantivo para que las pensiones mejoren. Uh-huh. Dentro de las cosas que faltan, yo diría la más importante que no se explicitó, tiene que ver con el tema de las edades de jubilación. Sí. Uh-huh. Ahora, tengo razones para suponer que está implícito en lo que ella dijo. Uno, ella mencionó de que había que mirar otros cambios paramétricos que se requirieran. A mí los únicos cambios paramétricos que se me ocurren que faltan es el de la edad de jubilación y el de los topes imponibles. El tope imponible no me imagino que se haya molestado en hablar del tema, entonces creo que la edad de jubilación es lo que está ahí presente. En todos esos casos hubo recomendaciones de la comisión bien precisas. En los días anteriores también la presidenta había hablado ya sobre el tema, diciendo que sobre esta materia había consenso técnico porque había que mirar las compensaciones necesarias. Claro. Y en las medidas de la comisión hay varias que van en esa línea para compensar. Adicionalmente, también cuando la presidenta habla de las tablas unisex de mortalidad, que es una recomendación de la comisión, eso sería muy difícil de implementar si es que no estuvieran homologadas la edad de jubilación. Entonces, tengo la expectativa de que esa materia también vaya a estar incorporada dentro de lo que han estado discutiendo, y precisamente este pacto o acuerdo pueda servir para que finalmente quede consolidado dentro de lo que se vaya a establecer. No sé cuál va a ser la técnica legislativa, proyecto de ley. Me imagino que todo eso está un poco en veremos en este minuto. Bueno, le queremos agradecer a David Bravo, recordemos que es el expresidente de la Comisión Asesora Presidencial en Pensiones, reaccionando al anuncio que hizo ayer la presidenta en cadena nacional. Acaba de decir David Bravo que es la propuesta de la presidenta es ambiciosa, y que es mucho más que una ley corta. Ahora, como bien dice David Bravo, vamos a ir conociendo más en detalle en las próximas horas y en los próximos días. Muchísimas gracias, David. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Chao, gracias. Bueno, claro, hay dudas, como decíamos, sobre la edad, también el efecto en el salario, y esto del acuerdo nacional es novedoso, porque promoveré todas mis fuerzas en un entendimiento, iniciaré la brevedad las conversaciones con los trabajadores, los empresarios, los académicos, los representantes del mundo social, del mundo político de gobierno y de oposición, de manera de acordar una propuesta con amplio acuerdo. Esta especie de acuerdo nacional casi detrás de esta reforma. Vamos a ir a comerciales y seguimos entonces en el primer café. Les cuento que buenas noticias en los Juegos Olímpicos. El chileno Tomás Briceño ganó su primera ronda en judo. Cerca de las 9:45 compite de nuevo contra un surcoreano. Campeón del mundo. Sí. No va a estar fácil. Cardioaspirina es defensa oficial de tu corazón. Ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulte a su médico. Y no nos olvidemos que el movimiento No Más AFP, liderado por Luis Mesina, esta mañana en el diario Cooperativa, dijo que la presidenta está validando las AFP y ellos siguen en la postura de no más AFP. Así que no están conformes del todo con lo que se ha anunciado. Vamos a comerciales y seguimos entonces con Diego Calderón, con Sebastián de Polo y Gonzalo Blumel. Mamá, tengo algo muy importante que preguntarte. ¿Sí? ¿Sabes lo que significa tu nombre? Ay, mi amor, no me acuerdo. Alicia es un nombre griego y significa sincera, la verdadera, la que defiende y protege. Ay, qué lindo. ¿Y por qué es tan importante para ti? Porque Alicia es el nombre de tu futura nieta. No. Mamá, vas a ser abuela. No te puedo creer, estás embarazada. Sí. ¡Qué emoción más grande, mi amor! Mantén tu corazón preparado para grandes emociones. Cardioaspirina ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Cardioaspirina es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. ¿No te pasa que la manera en la que comienzas tu mañana termina definiendo el resto del día? Comiénzalo de la mejor manera con Nespresso y su línea de cafés Lungo, diseñados para disfrutar en taza grande y con leche.
Encuéntralos en Boutique Nespresso, Alto Las Condes, la de Falabella Parque Arauco o llamando al 800-211-222. ¡Comenzó el partido! Alberto ingresa a Europcar.cl y ve todo en un solo clic. Autos, camionetas, familiares, para ti, para mí, para todos. La recibe, da el pase y arrienda con Europcar, haciendo la gran contratación. Y no está soñando, es verdad. Se va a Inglaterra a ver el Arsenal de Alexis. Arrienda en www.europcar.cl o en cualquiera de sus sucursales a lo largo del país entre el 1 de junio y el 30 de septiembre y participa por un viaje para 2 personas a Inglaterra a ver al Arsenal de Alexis. Bases en la gran contratación.europcar.cl. Respalda y garantiza Tattersall. En Sheraton Santiago Hotel and Convention Center somos expertos en eventos, con 19 salones y capacidad de hasta 2.500 personas. La mejor tecnología y decoración. Somos el lugar ideal para celebrar con la más exquisita gastronomía, ubicación y el servicio de primer nivel de siempre. Consultas y reservas al 227-070-182 o en sheratonsantiago.com. En Twitter, síguenos en @SheratonSCL y en el Facebook Sheraton Santiago. Nunca pensé que me podía pasar a mí, pero me pasó. Llevaba un excelente nivel de vida y vivía sin mayores problemas. Pero sin darme cuenta, las deudas me empezaron a complicar. Menos mal que actué a tiempo y antes de entrar en morosidad, llamé a la agencia negociadora, que de manera confidencial juntó mis deudas en una sola y hoy pago la mitad. Sí, la mitad. Llámalos al 22 750 1959 o visítalos en agencianegociadora.cl y recupera hoy tu tranquilidad. Agencia Negociadora, 22 750 1959. El relajo está en tus pies. Ven a conocer el Garrarufa Fish Spa de Hanson Company. La exfoliación natural realizada por peces Garrarufa que no te puedes perder. Te esperamos. Además, a partir de las 18 horas, disfruta de los happy hour en nuestro Petit Bar y junto a tu manicure, recibe gratis una copa de champán en nuestro nail bar. Garrarufa Fish Spa de Hanson Company, con sello pionero. Baja nuestra aplicación y pide tu hora online en solo 3 pasos. www.hansoncompany.com. Jóvenes de hoy, acostumbrados al dulce sabor de lo fácil, ¿sabían que Internet sonaba? ¿Y que sonaba así? Fueron tiempos duros, pero eso nos dio el criterio para apreciar el sabor con carácter y las burbujas sutiles de una Nordic Mist. La vida nos preparó para disfrutar de una Nordic Mist. Hola, soy Luisa. Soy automovilista, pero soy mucho más. Soy mamá de 2 niños y profesora en un colegio. Mi marido siempre me dice que nací para educar. Es que me gustan los niños. Soy automovilista, pero no soy cualquiera. Soy Luisa. ¿Me ves? Compartamos la ciudad con respeto. Campaña de convivencia vial. Una iniciativa del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Juntos, mejor región. ¡Apúrate! No te quedes sin participar en la Casa Propia de Nescafé. Encuentra tu sticker en los envases marcados con la promoción, ingresa el código nescafé.cl y participa por 100 millones de pesos para que cumplas el sueño de la Casa Propia. Además, podrás ganar cientos de premios instantáneos. Promoción La Casa Propia. Un nuevo comienzo con Nescafé. Bases e información en nescafé.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 13 grados. 13 grados en Santiago. La Serena es turismo y construye nuestra imagen en el exterior. Temuco es agricultura y construye el abastecimiento del país. Puerto Montt es pesca y construye el prestigio de nuestros productos del mar. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 27 minutos para las 10. 27 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café. Cardioaspirina es defensa oficial de tu corazón. Ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulte a su médico. Sebastián de Polo, tú querías decir algo sobre los anuncios anoche de la presidenta y después vamos cerrando este tema para pasar a otros. Sí, si hay un pacto nacional al que hay que concurrir, las cosas que nosotros en Revolución Democrática defenderíamos serían 3. 1, que haya un pilar solidario real que sea administrado por una institucionalidad distinta a las AFP.
La existencia de la AFP no se puede cerrar de la noche a la mañana, pero tenemos que ir pensando en que el Estado tenga una responsabilidad de cara a los ciudadanos y a la gente que está juntando su plata para las pensiones. Entonces, falta institucionalidad ahí. Yo creo que hay una discusión que obviamente no está en los anuncios. Nosotros nos gustaría hacer propuestas en torno a eso. Un sistema mixto para nosotros no es un sistema donde aporte más gente. Un sistema mixto supone de que hay capitalización individual, es decir, que la plata sirve para, por ejemplo, financiar otros negocios, pero que hay otra parte que es de seguridad social, donde la plata se ocupe solo en pensiones. Eso significa reparto. Lo que pasó en Chile el 83 es que se tomaron todas las pensiones y se pusieron en el mercado de capitales como la única opción posible para hacer crecer esos fondos. Y yo creo que cuando decimos mixto no es lo que dice David Bravo, yo no estoy de acuerdo con él, digamos, sino que es un sistema mixto donde una parte de los recursos van a este sistema financiero especulativo, la bolsa, y otra parte se dedica solo a dar pensiones. Y lo que a mí me falta de los anuncios hoy es cómo mejorar las pensiones en el corto plazo. Y la propuesta B de la Comisión Bravo tenía una forma, que era parte del 10% de la cotización de la AFP, sacarla de la AFP y ponerla en un pilar solidario distinto de otra manera. Entonces, yo creo que hay que poder concurrir a un acuerdo, pero nosotros concurriríamos a un acuerdo con un sistema mixto de verdad, con una seguridad social real y con una institucionalidad pública que se haga cargo de las pensiones. No puede ser que las pensiones me las dé una empresa privada. Yo creo que eso... Bueno, pero para eso va a estar la AFP estatal, ¿no te convence? A mí no me convence, porque la lógica sigue siendo financiera y no es una lógica de seguridad social. Pero hay una... A ver, Diego Calderón, sí. Yo creo que, porque yo insisto en el tema de la agenda corta, porque uno va a tener una discusión que es paralela al tema de las pensiones. Aquí el sistema previsional no dice relación solamente con las pensiones, hay un tema político también, y que dice relación con nuestra democracia. Acá los ciudadanos están obligados a aportar una inmensa cantidad de recursos que es administrada por grupos económicos, que con esa plata invierten en el mercado de capitales, hacen crecer su propia economía, no necesariamente la economía de todos, porque también pueden invertir fuera del país, en donde prácticamente no corren riesgos, porque la comisión la siguen cobrando. Esto es algo que se cambia con esta propuesta, pero hay un tema además fundamental, de que incluso aportaron hasta en las campañas políticas financiamiento con recursos de los trabajadores. Por lo tanto, hay un tema político en general. La AFP, sí, por porque supuesto. Tienen pero sus inversiones en grandes empresas. Y grandes empresas. Como la Polar, por ejemplo. Indirectamente. Triangulando, digamos, de alguna manera. Triangulando, pero la AFP con los fondos de los trabajadores invierten y van definiendo opciones políticas en la democracia. Entonces hay todo un círculo de concentración política y económica que creo que tiene que terminar. Y eso no está en estas propuestas, pero creo que tiene que estar en la propuesta de un nuevo programa de gobierno. Oye, yo solo una cosa para cerrar este tema. Yo quiero valorar en el fondo que la presidenta, aunque haya demorado año y medio, vuelva a un camino que es mucho más parecido a lo que hizo en su primer gobierno, que es buscar acuerdos y consensos para reformas que son muy profundas y que, para que tengan legitimidad, requieren el concurso de todos. Y también un comentario a propósito de lo que dijo Sebastián y Diego. También hay que recordar que en el fondo este sistema ha permitido triplicar los ahorros de los cotizantes. Ahora, que las pensiones son bajas, sí son bajas, pero de los 167.000 millones de dólares que hoy día están en los fondos de pensiones, 50.000, 60.000 son parte por las cotizaciones y el resto es por rentabilidad. Entonces, yo creo que esto hay que mirarlo con un poquito más de rigor y objetividad, porque en el fondo la ideología en esto puede causar muchísimo daño, y por lo mismo yo creo que, recogiendo el espíritu de lo que planteó la presidenta, lo que viene ahora tiene que ser, dentro de lo posible, y ojalá todas las fuerzas políticas se sumen, una discusión pausada, de largo plazo, que puede que se extienda a esta elección presidencial y pase al próximo gobierno muy probablemente, porque en el fondo aquí yo creo que no hay que improvisar y la retroexcavadora puede causar un daño muy profundo. Bueno, el hecho de terminar con las AFP, ya David Bravo ha dicho que no es cierto, eso no era la propuesta de la comisión, eso para que quede claro. Ahora, ¿qué va a pasar con este movimiento ciudadano? Que si bien están valoran algunos los anuncios y que se aborde el tema, pero ellos siguen en la postura de no más AFP. Otro tema, Gendarmería, Contraloría que pide invalidar la millonaria pensión que encendió justamente este debate previsional. Son así como profesionales, como el caso de Miriam Olate, hay 1, 2, 3, 4 casos, no solamente ella. Y también en total, está Óscar Garcés, Edita Cortés, Víctor Pereira, Juan Stein, Nelson Villarroel, Gladys Ramírez, Jenny Soto, Hernán Molina, Ingrid Fucher y Hernán Ayala.
para que sea justo, que no es solamente ella, ¿ah? Y no seamos machistas. Y pero sin lugar a duda el caso de ella fue el que hizo estallar todo esto. Llama la atención que Contraloría haya tomado razón de esto, a pesar de que antes ya había enviado, ¿no es cierto?, oficios diciendo que esta persona y esta manera de pensionarse no estaba apegada a la ley. Entonces yo no entiendo. A ver si ustedes me pueden explicar. Yo creo que Gonzalo Blumen. de toda esta historia se entiende muy poco. Lo que sí está claro es que hay un dictamen previo donde se establecía que había un límite imponible legal, 60 y tantas UF, poco más de 1,5 millones de pesos, y que no se respetó, digamos, y no solo no se respetó, sino que en el fondo, y por eso yo creo que cuando uno cuestiona el caso de Miriam Olate, que eso no se más, yo creo que no hay machismo, sino porque podría haber sido, no sé, Luis Olate, o Pedro Olate, Juan Olate, no relevante el sexo de la persona involucrada, sino en el fondo la construcción artificiosa y fraudulenta con la cual se logran generar estos jubilazos, estas pensiones de 5 o 6 millones de pesos. No, yo me refería a que solo como si fuera el único caso. No, si no, no nos olvidemos que hay muchos casos más. De hecho hay informes, lo cual agrava la Contraloría objeta 11 casos, sí, pero hay informes que dan cuenta de que son varias decenas de casos que están por sobre el límite legal. Entonces acá hay dos cosas. Que se haya pagado sobre el límite legal ya es una cosa que es incorrecta. Y eso es lo que establece la Contraloría. Pero además que se hayan usado subterfugio y mecanismos entre asignaciones críticas, cambios de funciones y cambios de ubicaciones dentro de la escala laboral de Gendarmería para artificialmente subir estas pensiones. Recordemos que era una persona que ganaba poco más de 1 millón de pesos y pasó en un par de meses a ganar 5 o 6 millones de pesos y que se cobra... Sobre eso se calcula la jubilación. Claro, y justo en el mes específico en que se jubila se le pagaba una asignación específica. Entonces, qué bien que la Contraloría haya puesto orden y en el fondo haya... ¿Por qué tomó razón antes? Ahí se equivocó también la Contraloría en haber tomado razón sobre... ¿Debería controlarse el Contralor? No sé. Claro, no sé. Y además hay informes, como decíamos, del año 2012, 2014, donde ya llamaban la atención de esto. En todo caso, DIPRECA se reunirá hoy en su plana mayor para analizar la notificación del dictamen y tomar las decisiones que correspondan. Sí, Diego Calderón. Yo creo que hay que agradecerle a Miriam Olate y a esas otras 10 personas, porque gracias a este escándalo, que además es un escándalo que se produce en el marco del sistema de reparto que tenemos de la Fuerza Armada, aquí ha estallado toda la discusión previsional. Sí. Ese fue el hecho que catapultó que el movimiento social, que catapultó que el gobierno tomara este tipo de iniciativas como la que escuchamos ayer. Por lo tanto, gracias a ellos por entrar en una discusión que creíamos que hace rato que estaba pendiente en nuestro país. Sí, ironías de la vida. El otro tema tiene que ver con la situación de Sebastián Piñera, el jefe de Gonzalo, como decía Gonzalo Blumel, a propósito de esta denuncia y reactivación de acusaciones de soborno de una sociedad que pertenecía a LAN, donde Piñera era. Estamos hablando, de hecho, ocurrió el 2006. Ya. Él dejó de ser accionista LAN en el 2007. O sea, dejó de estar en el directorio y se desprendió de la propiedad en el 2010. Ya, no tiene nada invertido ahí. No tengo idea, me imagino que no sé. Bueno, el asunto es que ha puesto en el ojo este tema, que el expresidente ha dicho que esto era casi no solamente irresponsable, sino muy malintencionado. No, yo voy a colgarme... ¿Quién podría ser políticamente dañarlo? Por eso lo que el expresidente planteó ayer fue que no con I, con es irresponsable o es malintencionado. Sí. Porque es muy curioso un caso de una ciudadana venezolana que a fin del 2013 pierde unas maletas, pierde unos pasajes, demanda a la compañía y luego de escuchar un año y medio después una noticia sobre un acuerdo que habría tenido LAN con un regulador americano, decide presentar una querella en la justicia argentina dirigida contra un par de autoridades argentinas de la época y curiosamente contra el expresidente de Chile. O sea, y por el hecho solo de ser accionista, digamos, como miles de personas de LAN. Entonces es curiosa... ¿Como miles de personas? Miles de personas, sí, hay miles de accionistas y chilenos y extranjeros. Bueno, pero con porcentaje... Claro, pero es que bajo esa lógica entonces habría que querellarse contra todos los que tienen algún grado de responsabilidad o participación en la propiedad de LAN. Y espérate, y lo más importante de este caso para tener en cuenta es que no hay ningún antecedente adicional. Porque si esta ciudadana venezolana hubiese aportado algún documento, algún registro que pudiese involucrar al expresidente, bueno,
que se investigue, pero no hay ningún antecedente. Esto ha sido investigado por la justicia americana, ha sido investigado por la justicia argentina, ha sido investigado por la justicia chilena y nunca, en más de ya como 10 años la investigación en esta materia, nunca ha habido ningún antecedente que lo involucre. Entonces, que aparezca ahora en forma tan extemporánea, sin ningún antecedente, una ciudadana venezolana que perdió unas maletas y que el fiscal con mucho entusiasmo acoja, digamos, este recurso, es muy raro. Yo no quiero, a mí no me gustan, lo he dicho varias veces, las teorías del complot, pero es raro. Por esas cosas de la vida, el 2 de diciembre del 2010 fue justamente Jorge Burgos como diputado quien presentó los antecedentes ante la Cámara de Diputados a partir de una publicación en el diario Clarín, en fin, y que los antecedentes a los que se refería consistían en estas notas que habían revelado los supuestos pagos por más de $1 millón de parte de LAN a Manuel Vázquez, uno de los asesores más cercanos del ex secretario de Transporte de Kirchner, Ricardo Jaime, ¿no? Este último fue uno de los hombres clave para aprobar el funcionamiento de la aerolínea en Argentina a partir del 15 de agosto del 2006, año en el que Piñera ejercía como miembro del directorio de LAN, puesto que ocupó hasta el 11 de agosto del 2007, manteniéndose, eso sí, como uno de los principales accionistas. Por eso, yo insisto, hay un recurso sobre un hecho ocurrido hace 10 años, sin ningún antecedente adicional, y adicionalmente dirigido solo contra 1 o 2 directores, porque en realidad está dirigido contra 2 directores, y no está dirigido contra el resto de los directores de la compañía, ni está dirigido contra quienes tenían responsabilidad ejecutiva, los gerentes. Entonces es una cosa muy rara en la forma en que está planteado, y sin ningún antecedente adicional. Bueno, recordemos que tras la denuncia interpuesta también se pagó una multa, recordemos, ¿no? Sí. También de 2 millones de... De $20 millones. LAN reconoció, y eso está también abiertamente reconocido, con el regulador americano, a partir de este caso que se hizo una investigación, LAN reconoció que tenía deficiencias contables, los registros contables. No reconoce el pago de coiman y soborno, pero sí que tenía deficiencias contables. El regulador americano le da el punto y establece en el fondo una multa por esa razón. Bueno, en todo caso, también estaba leyendo que pese a que llevaba cerca de 2 años congelada, la misma unidad de delitos de alta complejidad decidió en el 2014 reabrir la causa por supuestos sobornos de LAN, esta vez a raíz de un informe elaborado por la OCDE. Este reporte se denominó la implementación de la Convención de la OCDE antisoborno en Chile. Y estaba ahí el caso Aerolínea. Bueno, en fin, esto está en proceso. Digamos que el fiscal Monte va a viajar a Argentina para tomar declaraciones. Y ¿qué les parece a ustedes, Sebastián de Polo, Diego Calderón? ¿Algo que decir? Mira, yo creo ¿Esto complica o no complica la imagen de Sebastián Piñera? Más allá de que se aclare esto y, como dice Gonzalo, que no tiene asidero. O sea, yo estoy de acuerdo con que hay que uno no puede hacer noticia de anuncios de justicia, porque hay que la justicia investigue y que llegue a las consecuencias. A mí no me gusta el aprovechamiento político de investigaciones, porque a veces con solo tirar la investigación tú después generas todo un... Creo que no. Lo que sí, la pregunta es, y lo que los chilenos ya sabemos, que Sebastián Piñera ha estado en el límite de la legalidad en muchas de sus operaciones financieras, desde el Banco de Talca. O sea, es un comportamiento que Sebastián Piñera, que ha sido inversionista, que básicamente hizo su riqueza en el mundo financiero, y que siempre ha jugado al límite, incluso ha sido sancionado por la superintendencia. Entonces, la pregunta es si queremos que el siguiente presidente de este país vuelva a ser alguien que basa como su poder y su forma de operar en los negocios en estos límites, que es distinto a si la acusación es efectiva o no es efectiva, que yo creo que hay mucha más responsabilidad, habría mucha más responsabilidad ejecutiva que en el directorio, por ejemplo, que es una cuestión que el director de una compañía no necesariamente sabe si un ejecutivo sobornó a una autoridad, digamos, que es otro tema. Pero la pregunta yo creo que más es que vuelve a hacernos o a mostrarnos este carácter de Sebastián Piñera como un jugador al límite de las reglas en el mundo financiero. Bueno, Diego. Sí, yo comparto en que aquí en este caso lo que corresponde es que esa investigación, si ya está abierta, continúe y no creo que haya hacer mayor escándalo de eso, porque como decía Gonzalo, no hay antecedentes muy claros que permitan sostener que estos hechos ocurrieron, al menos de lo que se ha publicado.
Yo lo que sí comparto con Sebastián es lo que él ha señalado respecto de que es evidente que no solamente en el caso de uso de información privilegiada, el año 2009, si no me equivoco, sino también caso Chispa, había otros casos en donde el expresidente, su comportamiento financiero, siempre jugó al límite de la ley, y obviamente creo que lamentablemente nos hemos acostumbrado un poco a eso. Oigan, otro tema, el estado de ánimo en la democracia cristiana. Diego Calderón, que es el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, es uno de los firmantes de un documento de varios dirigentes donde critican a las declaraciones de Jorge Burgos el domingo pasado. Dicen que son extemporáneas e irresponsables. El Partido Demócrata Cristiano no ha definido en sus organismos regulares su política de alianza y por lo tanto no resulta conveniente ni adecuado antes de que finalice este proceso democrático se realicen declaraciones a título personal que confunden a la opinión pública y no representan la opinión del partido en sus organismos regulares. Diego Calderón es uno de los firmantes, ¿no es cierto?, junto a otros como Yasna Proboste, Soledad Lucero. También Ricardo Rincón los ha apoyado, Víctor Torres, también. Ya. A ver, ¿cuál es brevemente, Diego Calderón, tú como presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, cómo interpretaste esto respecto a la crítica a la participación del Partido Comunista? Ya vamos a hablar de la otra declaración, del otro extremo. Mira, yo creo que aquí el problema central es que de nuestro cuestionamiento dice relación con dos cosas. En primer lugar, una cuestión de forma. No es cualquier persona, cualquier militante del partido el que dice lo que dijo. Es un exministro de Interior, que acaba de salir hace un mes, un poco más. Entonces, a mí me preocupa que él, que fue uno de los principales maquinistas de este tren que es el gobierno, hoy día diga que se está descarrilando. O sea, es obvio o que se descarriló ya. Más grave. O sea, me imagino que no precisó si se descarriló antes de que él saliera o no del Ministerio de Interior, pero evidentemente él tiene una responsabilidad fundamental en la conducción del gobierno. Y creo que eso obviamente nos preocupa porque genera una imagen de la democracia cristiana que no es tal, que no es la discusión que hemos dado internamente en el partido, y obviamente eso confunde a la ciudadanía. Y por otro lado, creo que esto revela una discusión de fondo que tenemos dentro del partido. Y no solo dentro del partido, dentro de la nueva mayoría. Aquí hay dos visiones, o algunos le llamarán alma, pero hay quienes creemos que ha habido problemas del gobierno que dicen relación con la conducción política y con la gestión política, que son problemas de esa índole. Pero hay otros que creen que hay problemas de fondo, que hay problemas de programa, que hay problemas de las reformas que hemos acordado impulsar en estos últimos 2 años y medio de gobierno. Y yo creo que esa es una discusión que se va a ir tensando en la medida en que vamos a ir discutiendo qué vamos a hacer en el próximo gobierno. Hay algunos que quieren retrotraer lo avanzado, que quieren volver a un gobierno tipo concertación, de administración, y no a un gobierno que se proponga realizar transformaciones profundas, por ejemplo, en salud y previsión. Y esa es una discusión que tenemos hoy día dentro de la nueva mayoría, transversalmente. Y creo que Burgos, obviamente, con sus declaraciones, representa un sector de la nueva mayoría. Ahora, ¿qué pasa con el Partido Comunista? Tú dices, si las bases de la democracia cristiana, si tú las consultas, ¿qué piensan de esta nueva mayoría que integró la democracia cristiana donde participa el PC? Lo que nosotros hemos dicho es que hay que hacer las cosas bien. Primero uno tiene que decidir o definir, cada uno de los partidos lo hará, cuáles son las prioridades programáticas, cuáles son las propuestas que quiere impulsar en un próximo gobierno. Y luego habrá un ejercicio distinto, que es de buscar cuáles son los actores y fuerzas políticas que están dispuestos a consensuar un programa común que permita que podamos impulsar en los próximos 4 años. Y en eso yo no me cierro a que salgan fuerzas de la nueva mayoría o entren nuevas fuerzas de la nueva mayoría. ¿Como RD, por ejemplo? ¿Por qué no? ¿Volverían una colaboración crítica? Yo no tengo problema en la medida en que nosotros consensuemos un programa y que dentro de esos mínimos comunes nosotros podamos impulsar una agenda de gobierno. Creo que ese es el orden lógico. No podemos decir, mira, ¿sabes qué? Con el Partido Comunista no. ¿Y por qué pudimos concordar un programa de gobierno antes y no podemos hacerlo de nuevo? ¿Por qué no? Esa es la duda que a mí me queda. Jorge Burgos dijo que en un momento que él... si la democracia cristiana estaba con el Partido Comunista, él se iba. Sí.
dice, y lo fue recuerdo ministro hoy de un gobierno con los comunistas. Entonces, a mí me parece que hay que ser coherente, no apresurarse en las declaraciones, y yo creo que eso es lo positivo. Creo que para hacer una agenda de transformaciones como la que nosotros impulsamos ya y queremos impulsar en un segundo gobierno, necesitamos mayorías, y esas mayorías hay que construirlas con quienes estén acorde con esa agenda de cambio. Uh-huh. A ver, también está la otra postura, ¿no? Que esa otra declaración firmada por Mariana Elwin, por ejemplo, donde piden que la democracia cristiana de una vez por todas se defina y se desligue de esta nueva mayoría. O sea, ¿te sorprende, sí, no? Es que no me sorprende, porque por eso digo que es un debate es un debate entre estas dos posiciones, porque Mariana Elwin comenzó con estas críticas desde el día 1 del gobierno. No habría problemas de gestión, no había problemas de conducción. Lo único que teníamos el día 1 del gobierno era un programa. Entonces, hay un problema de convicciones con la agenda que se está proponiendo. Ya. A ver, Chile Vamos ha tenido algunos descuelgues también, ¿no? Sí, claro, hoy día tenemos dos exfiguras, dos figuras, una de RN y otra de la UDI, que quieren ir por fuera. Claro, entonces eso no solamente ocurre en la nueva mayoría, ¿no? No, yo creo que la política hoy día es una actividad infinitamente más compleja, con mucha más visión y más libertad, y está bien. Ahora, ¿cuál es el sello de la política? Procesar, como decía Bober, al final la democracia es la mejor fórmula para procesar diferencias sin agarrarnos a peñascasos, sin hacernos pebres. Y yo creo que eso está muy bien, digamos, de eso se trata la política. Ahora, un comentario sobre Jorge Burgo y la DC. Jorge Burgo a mí me recuerda a esos personajes de las novelas de Dostoyevsky, es como tipo Iván Karamazov, con unas contradicciones y unas ambigüedades que son infinitas, porque como que tienen esa capacidad de discernir sobre el bien y el mal, pero finalmente, sabiendo lo que es el bien, actúan mal. O sea, en el fondo, Jorge Burgos dice, el gobierno va como la WIFA, nos descarrilamos, pero él era el maquinista, como dice Diego, de ese tren. Entonces, a mí me cuesta mucho interpretar eso y no sentir que hay tal vez una cierta actitud oportunista. Pero creo que hay que tomarlo en serio. Fue el ministro del Interior hasta hace 2 meses y sabe perfectamente lo que está ocurriendo. Y yo creo que a fin de cuentas y al final raya para la suma responde una estrategia muy concertada con Ricardo Lagos, donde Ricardo Lagos también dice yo o el caos, porque en el fondo este país no resiste 1 año y medio más de esta manera, y Jorge Burgos de alguna manera sale a ratificar esta idea de que si no hay un cambio sustantivo en la nueva mayoría, aquí va a haber un tren, digamos, que no solo se va a descarrilar, sino que se va a caer del puente, como en Toy Story 3. Entonces, yo creo que en el fondo aquí lo que hay que reconocer, Jorge Burgos podría ser un poquito más autocrítico y no seguir con estas ambigüedades tan complejas. Lo mismo que Ricardo Lagos, que es que la nueva mayoría tiene un problema de identidad, tiene un problema de diagnóstico y tiene un problema político que ha hecho un mal gobierno. Pero Ricardo Lagos aclaró que él no está de acuerdo en esto de que la nueva mayoría no tenga futuro, que él cree que hay que seguir en este camino, que reunir todos los apoyos y las participaciones necesarias y que no... Lagos dijo algo mucho más grave. Dijo que este país está al borde de la ingobernabilidad. No. Y él es parte de la nueva mayoría. Él dijo, país no resiste 1 año y medio más por este camino. Dijo eso respecto al Congreso, que tiene que hacerse cargo de una ley o algo que haga recuperar la confianza de la ciudadanía. Eso es una frescura, porque es un problema de mal gobierno. Si al final, hace 2 años atrás, el 70% de los chilenos consideraba que este país iba por buen rumbo, que era un tren que iba por sus rieles, a buena velocidad, que tenía vagones y que incluso la locomotora podía tener problemas, pero que iba conduciéndose en un buen sentido. Y hoy día 70% cree que vamos por mal rumbo y Jorge Burgos cree que incluso se descarriló. Claro, hoy en Carta al Director también un militante histórico de la democracia cristiana, Mariano Ruiz Esquide, habla sobre esto. Dijo, Chile no es un tren descarrilado ni mucho menos, tenemos dificultades, pero aseverar ese desastre es una contradicción vital de mi camarada respecto a Jorge Burgos. Yo estoy de acuerdo con Ruiz Esquide en eso. Entonces dice, Jorge Burgos fue recientemente maquinista desde el ministerio más importante de los últimos meses. Revolución Democrática. Oye, yo creo que la metáfora ferroviaria que sea todos los días hay una metáfora. El otro día era el Mercedes-Benz, ahora es un tren. Metáfora ferroviaria. Entonces tiene maquinistas, pero ojo, que yo creo que lo que está pasando en la nueva mayoría, pero en general el sistema político, es que hay una nostalgia de los 90, y esa nostalgia de los 90 le hace mal al país, porque yo suscribo lo que dice Diego. O sea, las bases de distintos partidos tienen relaciones que son mucho más
amable que las declaraciones altisonantes que hacen algunas élites por la prensa. Entonces, la pregunta es si la política que queremos para el futuro es una política de élites consensuada entre 4 o 5 personas, o es una política más de masa, donde incluso dentro de los partidos hay prácticas de militancia, de discusión, de debate, que es lo que nosotros estamos tratando de construir. Yo creo que Burgos se equivocó. Yo encuentro que sus declaraciones son desleales con la presidenta, y que además parece que no reflejan la dinámica interna del Partido Demócrata Cristiano. Entonces yo creo que ahí hay un claramente, otra gente ha dicho que hay una operación cercana a instalar algún posicionamiento presidencial, pero yo creo que el debate de fondo es que la calidad de la política no se mejora con estos dime y direte, y aleja más a la ciudadanía de la solución de los problemas, de la participación, de lo que la ciudadanía quiere. Yo creo que lo que tenemos que hacer para los próximos años es repensar las reglas del juego de nuestra democracia. Ojalá haya una nueva constitución, para que esa nueva constitución haya una asamblea constituyente, y los Jorge Burgos, los Ricardo Lagos, los Sebastián Piñera debieran ¿Pero tú crees postularse a esa asamblea constituyente, y si sus opiniones son mayoritarias, van a ganar, y si sus opiniones son minoritarias, como yo creo, van a perder. Se agradece que no lo haya jubilado. Sí, yo quería decir jubilar. Sí. Bueno, Diego Calderón, Gonzalo Blumel, Sebastián de Polo, ¿ustedes pagan el Transantiago? Por supuesto. Mi tarjeta VIP suele VIP. Sufrir. Tengo el pase escolar todavía. Yo tengo. ¡Qué chanta! No, yo me cobra adulto. Yo quiero decir algo, yo tengo 2 tarjetas VIP. Ya. ¿De quién es la culpa de esta tremenda evasión? ¿De que el sistema no es bueno, creen ustedes, la ciudadanía, o también hace falta un poco más de responsabilidad de la ciudadanía? Yo creo que la gente no quiere el sistema, y al no quererlo no lo valida, no lo legitima. Entonces yo creo que hay que repensar, y hay efectivamente conductas individuales que yo creo que el sistema hay que replantearlo por completo, lo cual no justifica que las personas evadan el pago del pasaje. O sea, cuando exigimos un mayor estándar ético, hay que exigirlo también a los ciudadanos. Bueno, que les vaya muy bien. Gracias. Hasta la próxima semana. Chau, chau. Chau, gracias. El primer café en Cooperativa fue presentado por Universidad Alberto Hurtado, www.uahurtado.cl, y Cardioaspirina es de Bayer, y si es Bayer es bueno. Conocemos a Chile. Cooperativa. Y vamos ahora a las noticias del diario de Cooperativa. Rodrigo Vergara, muy buenos días. Tengo tantos hombres al lado que me confundo, pues. Rodrigo, buen día. ¿Qué tal, Cecilia? Buen día. Vamos a saber de las pensiones, tema instalado después de la marcha multitudinaria de semanas atrás. La presidenta de la República, en La Moneda, en donde se había dicho que solo se iba a avanzar en este gobierno en la AFP estatal, finalmente se hace una propuesta al país que no equivale a una ley corta, precisamente han dicho los expertos, pero que a juicio del movimiento No Más AFP sigue potenciando el actual sistema que se ha cuestionado en las calles del país.